ha sacado la libreta y está anotado. Está anotado. Leonardo da Vinci, y bueno, cómo no, tratar sobre Con Leonardo hemos topado. Con este vínculo también tan maravilloso, ¿no? Con nuestra tierra, que también hay que ponerlo ahí encima de la mesa, pero me parecen 3 teorías maravillosas. ¿A cuál de ellas acogerse, no, Silvia? El problema que nos encontramos aquí es que una vez que se encontró esto, se llevó al Museo Arqueológico, ¿vale? Sí. De aquí de Cataluña. Y lo que ha hecho el Museo Arqueológico es cerrarlo bajo 7 llaves en una cámara acorazada, y prácticamente no ha permitido que hagan... Exacto, que nadie haga investigaciones, porque dicen que es que como no le encuentran ningún tipo de explicación, que mejor no menea yo. O sea, la típica teoría de siempre, la ciencia tapa, en este caso, la posibilidad de poder investigar sobre un hecho que se escapa al entendimiento. El Smithsonian de aquí, de España, ¿no? Sería de alguna manera. Exacto. Me parece increíble, de verdad. Para que veamos cómo está el asunto. Ostras, de hecho, es curioso porque el primero que fue a preguntar sobre el melocotón y a ver si podía sacarlo fue Sebastián Darboux. Sí. Y le dijeron de qué estaba hablando, que eso no existía. A lo que él contestó: ¿cómo no va a existir si lo he traído yo? Vaya tela. Buen zasca, ¿no? Buen zasca, sí, ya lo puedes decir. Bueno, al estilo Sebastián Darboux, sin duda alguna. Pero es que tiene bemoles el asunto, Silvia, que encuentres algo maravilloso y magnífico y se oculte, como tú dices, ¿no? Como si fuera algo que la humanidad no tuviera derecho a cuando es algo que pertenece a la propia humanidad, ¿no, Silvia? Tiene bemoles el asunto, compañera? Precisamente. No, realmente es un caso sangrante. De verdad. Qué hartos estamos, la gente que nos movemos dentro del mundo del misterio cuando nos topamos con esta ciencia que en realidad parece más paraciencia que ciencia, ¿no, Silvia? Porque a la hora de la verdad el problema es ese, ¿no? Que ellos no se comportan como ciencia como tal, ¿no, compañera? O sea, parece como si estuvieran tapando la ciencia, ¿no, compañera? Es como si no puedo entenderlo, no quiero investigarlo. No, como no tengo una explicación, pues lo tapo, ¿no? Esto es como cuando yo hago el chiste de siempre, ¿no? De las luces de escombreras, ¿no? La poda sináptica, sería una poda sináptica. Otra poda, ahí está, como no tenemos, como dice Silvia, ¿no? Como no tenemos manera de explicarlo, pues directamente lo tapamos y miramos para otro lado. Al final, Silvia, ¿cómo está el asunto en cuestión? Cuéntame, la situación es... No se puede mover, no se puede sacar, no existe. Aquello fue una ilusión óptica de todos los que la analizaron, Silvia, compañera. A ver, no es una ilusión óptica, porque afortunadamente hay grabaciones hechas, tanto del hallazgo como, en fin, del melocotón en sí y tal, de la pieza. Está, pues como os he dicho, está guardado en una cámara acorazada y no está a la vista del público. Es que me parece increíble que no esté a la vista, como tú dices, del público cuando debería estar a la vista del público, ¿no? Precisamente. Y voy a dar 2 curiosidades más sobre este tema. Cuenta. Cuando se hicieron las reformas estas en 1972, todos los libros de la biblioteca del monasterio de la parte de alquimia fueron trasladados a Alemania por los jesuitas. O sea, hemos perdido toda esa documentación, todos esos libros sobre alquimia, que ahora están en otra parte y en manos de otros. No podemos estudiarlos, no se pueden investigar. Esto es así. Y como dice Silvia, pues con Leonardo nos hemos topado y con la ciencia nos hemos topado también, ¿no? Es que tiene bemoles. Leonardo es muchas veces el principio y el final de muchas cosas, ¿eh? Sí, el problema es cuando... Es que ya nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas, ¿no, Silvia? Últimamente estamos normalizando cosas que no son normalizables. Y una de las cosas no normalizables es que algo que pertenece a la gente se acabe apoderando la ciencia de ello como si les perteneciera a ello. Esto es como si yo, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo absurdo,
Pero imaginémonos que yo voy caminando por mi jardín y, bueno, pues en mi jardín encuentro, yo que sé, una cápsula del tiempo y resulta, bueno, pues que ahí hay un ingenio, algo increíble y fuera de lo usual. Y yo lo pongo en manos de la ciencia, para que la ciencia, bueno, pues lo muestre y lo haga llegar, ¿no? a todo el mundo, ¿no? Para que la gente lo conozca. ¿Y qué hace la ciencia? Automáticamente lo esconde. Pues realmente a uno se le ponen los pelos como escarpias, porque uno lo primero que piensa, y yo estoy seguro que el propio Sebastián Arbó lo pensaría, es ¿por qué leches he puesto esto en manos de las personas menos adecuadas, ¿no, Silvia? Que en este caso era la ciencia, en ese caso, ¿no, compañera? Pues me imagino, no lo ha dicho en voz alta, al menos yo no lo he oído, pero probablemente lo piense. Es curioso. Es a quien debemos recurrir, y a la hora de la verdad nos estamos dando cuenta de que quizás es un error recurrir a ellos, ¿no? Sí, desgraciadamente siempre hay dinosaurios en todo este tipo de... Qué triste. De entidades que bueno, pues que se repliegan sobre sí mismos y no quieren avanzar. Sí. De hecho, están habiendo muchos problemas de interactuación entre arqueólogos, por ejemplo, y antropólogos. Porque donde llegan unos y donde llegan otros se están dando de bofetadas con la información. Eso me recuerda un poco a cómo el tema, por ejemplo, el tema de Egipto, ¿no, Silvia? Cómo hay aquellos que cuando descubren algo quieren cantarlo a los cuatro vientos porque es un descubrimiento asombroso, maravilloso, que toda la humanidad tiene que tener conocimiento. Pero después llega el típico de turno que pues tiene que adornarlo, llenarlo de parafernalia, de todo lo demás, para intentar darle, no sé, aquel halo específico de yo he descubierto esto y si no se hace a mi manera, pues no lo muestro, Silvia, Cuando vuelvo a repetir, pertenece a la humanidad. Y quien dice este melocotón de mármol petrificado que lo pudo crear el propio Leonardo, o lo pudo crear un artista, o pudo ser un trabajo de alquimia, digo absolutamente cualquier cosa que en este mundo es encontrado por cualquier arqueólogo o cualquier estudioso. Y de verdad, yo creo ya que sería hora de que la gente empezara a rebelarse. Y empezar a decir que se acabe ya este abuso por parte de ciertos grupúsculos, como bien ha dicho Silvia, ciertos vamos a decir, seres de mármol, que bueno, ellos imponen la ley, la justicia y todo lo demás. En este caso, pues bueno, negándole a la gente que pueda acceder a lo que ellos quieren. Cuando empieza la guerra de Irak, una de las primeras misiones de los soldados, los marines estadounidenses, es llegar al museo... no recuerdo si era en Irak, bueno, uno de los museos, para coger las tablillas y llevárselas rápidamente para intentar esconder, bueno, pues para intentar esconder cosas. El Instituto Smithsonian en Estados Unidos se encarga continuamente de intentar guardar, ocultar, vamos a decir, bueno, todo lo que no sea parte de la oficialidad, mantenerlo al margen. Bueno, pues esto es una más. Esto es una línea que llevamos, bueno, pues es un tema para mantener una oficialidad de la ciencia, ya está. Me parece un tema apasionante y también un posible futuro monográfico, ¿no? La ciencia, en principio, es investigación, es progreso, es avance y tal, pero como también la ciencia nos tapa los ojos, ¿no? Y nos prohíbe el poder llegar en ocasiones, ¿no? Y yo creo que es un tema muy interesante también para tratar a debate, como el debate que tendremos próximamente con nuestro compañero Sergio Rossi sobre ciencia y religión, que creo, Silvia, que va a ser apasionante y que vamos a poder tratar, bueno, pues con un verdadero científico sobre cómo se tratan todos estos temas y cómo, bueno, pues muchas veces la religión pues está muy de por medio en este tipo de ocultaciones y en este tipo de no querer mostrar a la humanidad ciertas cosas, ¿no, Silvia? Y bueno, pues en este caso hablábamos del monasterio de Sant Cugat. Bueno, pues mira, fíjate, ciencia y religión, Silvia, qué curioso, ¿no, compañera? Ciencia y religión que se alían. Que se alían. En pos de, o en contra de, perdón, la propia humanidad. Silvia Rossi, compañera, ¿algún dato más que aportar sobre este enigma maravilloso de la historia de nuestras propias tierras, compañera? Pues simplemente hacer un apunte de que hay otros 2 melocotones más en Italia, pero tengo que investigar más. Venga. Hasta aquí sé. Pues investígalo, compañera, y en el momento tengas más datos, nos traes la información
a los enigmas de la historia. Y bueno, como bien dices tú, ¿no? Quién sabe, ¿no? Igual que hemos tratado aquí sobre las calaveras de cristal, que tanto tú como Fran pudisteis ver en persona. Bueno, pues quién sabe si algún día trataremos sobre los melocotones petrificados, ¿no, Silvia? Que yo creo que podría ser un tema también, pues que si tenemos la suficiente información y no nos la niega la ciencia, pues como tú bien dices, ¿no? Con los informes, con los vídeos y con todo lo que hay, pues se podría tratar un tema muy curioso y muy interesante. ¿Qué te parece, compañera? Pues perfecto. Pues así será. En el futuro aquí trataremos sobre todos estos temas y seguiremos investigando. Compañera, hasta de aquí un ratito. Hasta ahora. Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio TV. ¿Quieres vernos? No lo dudes, ves a YouTube y en el buscador coloca Narradores del Misterio TV. Podrás conocer a todo el equipo de Narradores del Misterio. Fran González, Silvia Rossi, Víctor Haas, Misael Cerrajero, Daniel Piqueras. Y compartir los enigmas del misterio. Narradores del Misterio en YouTube. En narradoresdelmisterio.net. Y en este momento nos vamos a ir directamente al otro lado del Atlántico, a México. Nos vamos a Puebla, porque nuestra compañera Sol Fabián nos trae un relato, una historia de ultratumba. En el día de hoy, el sacerdote y el brujo. Vamos a escucharla. El sacerdote y el brujo. Esta es una leyenda que ocurrió en Suchitán, una comunidad del estado de Colima, en la Ciudad de México. Se cuenta que ya hace algunos años vivió un brujo muy famoso y respetado en el estado, pues se decía que era muy poderoso y efectivo. Los habitantes le visitaban para ser aliviados de una enfermedad física hasta alguna dolencia emocional, siempre con muy buenos resultados, Se creía además que el hechicero era un nahual, es decir, que tenía el poder de convertirse en el animal que quisiera para cometer toda clase de fechorías. Esas eran las costumbres hasta que llegó al pueblo un sacerdote, quien tenía la idea de que las creencias de los indígenas del lugar rayaban en lo bestial y demoníaco, por lo que debían de abandonar sus cultos y entregarse a la doctrina de Jesús, Jesucristo. Pero esto no sucedió. La gente prefería aún consultar con el brujo antes que ir con el sacerdote. Muy enojado por esta situación de los lugareños, el padre decidió ir una tarde a visitar al mentado brujo nahual, quien ya lo estaba esperando. Al entrar el religioso, se quedó sorprendido de todo lo que vio: altares, plantas, objetos e ídolos de barro. Cabezas de animales y muchas cosas más que el brujo utilizaba para sus rituales. El hechicero fue amable con su invitado, mientras que el sacerdote exigía que dejara de engañar al pueblo y sonsacarlos con sus mentiras, pues eso de la brujería era más que evidente que no existía. El brujo, conservando la calma, invitó al religioso a que se marchara tranquilo. Si todo lo que él hacía eran mentiras y tonterías, no había de qué preocuparse. El cura, enojado aún más, se quiso levantar de la silla, pero no pudo. Por más esfuerzos que hacía, no podía pararse. Parecía que estaba pegado al mueble, mientras el brujo, en tono burlón, le invitaba a marcharse. La desesperación del padrecito se convirtió en espanto. Por más esfuerzos que hacía, no podía levantarse, y el brujo seguía burlándose, hasta que hizo un ademán con la mano y pronunció en voz baja unas palabras: El sacerdote fue entonces cuando pudo levantarse.
Fue a caer allá a lo lejos contra el suelo al despegarse, pero el ligerito se puso en pie y echó en carrera. Cuentan quienes lo vieron irse corriendo rumbo a la iglesia que iba pálido como una hoja, reza y reza con el rosario en la mano. Desde entonces, el sacerdote aquel nunca volvió a molestar al brujo de Suchitán ni a dudar de la brujería. Estás escuchando Narradores del Misterio.